Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 1 y vamos a tratar el tema de la biotecnología aplicada al proceso industrial de elaboración de pinturas y barnices, específicamente con el uso de nanopartículas de plata. Entre los objetivos tenemos como objetivo general buscar una nueva tecnología aplicada en el proceso de elaboración de pinturas y barnices a través de revisión de fuentes bibliográficas para demostrar la importancia de la biotecnología en el desarrollo industrial. Entre los objetivos específicos tenemos analizar el proceso industrial de obtención de pinturas y barnices, los equipos involucrados en el mismo y el uso de biomateriales como materias primas alternativas, y comprender la acción y los beneficios del uso de nanopartículas de plata como aditivos en el proceso de elaboración de pinturas. Industria de pinturas y barnices. Las pinturas son un material importante usado a nivel industrial, los cuales proporcionan protección a otros materiales para diferentes áreas y también cumplen con la función de estética, la cual brinda color y textura. Las resinas sintéticas, como otros aglutinantes, proporcionan una estabilidad de los pigmentos durante la elaboración. Actualmente, esta industria busca la aplicación de nuevas tecnologías para mejorar las propiedades de las pinturas. Una opción viable es la incorporación de nanopartículas metálicas como aditivos en el proceso industrial. Materias primas e insumos para la elaboración de pintura. Entre ellos tenemos los pigmentos. Son productos en polvo, insolubles por sí solos en el medio líquido de la pintura. Sus funciones son suministrar color y poder cubridor, contribuir a las propiedades anticorrosivas del producto y darle estabilidad frente a diferentes condiciones ambientales y agentes químicos. Pueden ser de origen orgánico o inorgánico. Entre los pigmentos inorgánicos más utilizados se tienen diversos compuestos en base a cromo, plomo, zinc, dióxido de titanio, sulfato de bario, entre otros. Estos pigmentos presentan una mayor estabilidad al calor y mejor resistencia al ambiente. También existen los pigmentos orgánicos, que se derivan de plantas y animales marinos. En la mayoría de los casos, los pigmentos orgánicos tienen un poder de cobertura menor que los inorgánicos, pero presentan una mayor fuerza de color y brillo. Los pigmentos orgánicos se basan principalmente en carbono, hidrógeno y nitrógeno, y se pueden clasificar en tres grupos principales: pigmentos azoicos, policíclicos y pigmentos antraquinónicos. Los aglutinantes. Debido a que en el proceso de elaboración de la pintura, los pigmentos y los aglutinantes corresponden a un 70.3% de la masa total, podemos clasificarlos como materia prima. Los aglutinantes son sustancias normalmente orgánicas cuya función principal es dar protección. Se puede utilizar en forma sólida, disueltos o dispersos en solventes orgánicos volátiles. Estas sustancias comprenden los aceites secantes, resinas naturales y resinas sintéticas. Las resinas naturales en su mayoría son de origen vegetal, con excepción de la goma de laca. En general, las pinturas con más aglutinantes o con aglomerantes de mayor calidad son más caras que las que tienen aglutinantes de calidad inferior. Una alternativa para el uso de aglutinantes es los bioaglutinantes, entre los cuales destacan la yema de huevo y caseína, que se presentan como una nueva alternativa de pinturas. La yema de huevo es un óptimo aglutinante. El elevado porcentaje de grasas que participa en su composición le permite la formación de una capa con excelentes características mecánicas, de cohesión, adhesión y elasticidad, que suelen mejorar con el tiempo. De la misma manera, su insolubilidad aumenta con el envejecimiento y además la yema de huevo posee buenas propiedades ópticas, ya que se conserva perfectamente en cuanto a los colores. La caseína es una mezcla de proteínas que tienen como particularidad la presencia de fósforo en su molécula, que corresponde al 0.8%. Está contenida en la leche de los mamíferos en forma de dispersión coloidal, y es posible extraerla por calentamiento de la leche y posteriormente adición de un ácido. La caseína que se elabora con este procedimiento no es soluble en agua y para que pueda ser empleada en la industria de la pintura debe transformarse en otra sustancia soluble llamada caseinato. Esta sustancia se utiliza como aglutinante, aunque con menor frecuencia que el huevo. Los insumos.
Entre ellos tenemos los solventes, que son vehículos volátiles, sustancias líquidas que dan a las pinturas el estado de fluidez necesario para su aplicación, evaporándose una sola vez aplicada a la pintura. Entre los solventes más usados en el proceso de elaboración de pintura está el tolueno y también el acetato de etilo, los más usados. Y finalmente los aditivos son sustancias añadidas en pequeñas dosis para desempeñar funciones específicas. Entre los más utilizados se encuentran materiales secantes y materiales plastificantes. Actualmente, la industria busca otras propiedades para las pinturas, como el hecho de ser bactericidas. Esto se logra con el uso de nanopartículas de cobre y de plata como aditivos debido a sus propiedades antimicrobianas. Proceso de fabricación de pintura. La gama de productos elaborados es muy amplia, incluido pinturas en base en agua y en base a solventes, barnices, lacas, impermeabilizantes y anticorrosivos, pinturas marinas y para automotrices. Recepción de materias primas. Se hace en la bodega de materias primas y se clasifica como materiales estándar y materiales peligrosos e inflamables. Inspección de materias primas. Se realiza análisis en bases certificados de proveedores homologados. De esta manera podemos observar si los pigmentos, aglutinantes, resinas y algunos solventes cumplen con las especificaciones indicadas. Pesaje de materias primas. Se hace según la fórmula de cada producto y en función del tipo de pintura que se quiera realizar, se organiza y distribuye a cada parte del proceso. Empastado. Es el proceso en el cual se hace una pasta formada por pigmentos, resinas, dispersantes y una pequeña parte de solventes en un equipo dispersor. Aquí se quiere lograr un primer punto de estabilidad de la mezcla, ya que los pigmentos deben diluirse de manera progresiva y así con la pequeña parte de solventes añadida en esta etapa formar la masa pastosa. Dispersión. Se busca la dispersión de los pigmentos en las resinas utilizadas. En esta fase se adiciona una pequeña parte de solvente. Como se mencionaba anteriormente, las resinas o aglutinantes usados en etapa de empastado crean un soporte de los pigmentos durante la mezcla. Llevarlo a una velocidad alta y agregándole más solvente ayuda a la disolución completa de este aglutinante ya procesado con los pigmentos. Molienda. Una vez concluida la etapa anterior, el paste es transferida mediante bombeo al equipo llamado molino de perlas, en el cual la pasta es sometida a un proceso denominado cizallamiento mecánico, mediante el cual los pigmentos pasan de ser aglomerados de partículas a tamaños de orden de 5 a 10 micrones. Completación. Una vez se alcanza el tamaño de partícula deseada, la pasta se retira del molino y se transfiere a los tanques de completación. Estos consisten en tanques cilíndricos con agitación, donde se adicionan las resinas necesarias para complementar el producto según la fórmula definida. Igualmente, se adicionan algunos aditivos. Ajuste de viscosidad. En esta etapa se adiciona los solventes requeridos para garantizar que la pintura se entregue en la viscosidad especificada. Se le añaden más solventes debido a que hay diferentes tipos de pinturas para cada área que se usa. Descarga y envasado. En esta operación el producto es filtrado y envasado en envases de galón, litro, 55 galones o según la presentación del producto. Transporte. El producto es transportado por una vía terrestre, marítima o aérea a cada una de las empresas que lo requieran y distribuidores autorizados. Equipos y dispositivos utilizados. Entre uno de ellos tenemos los medidores de pH y temperatura. Los medidores de pH son instrumentos que determinan la concentración de base y ácido en soluciones o sustancias químicas.
Es necesario mantener un nivel de pH promedio aceptable en la fabricación de pinturas. El pH aceptable se encuentra entre 9 y 11. Los medidores de viscosidad. Estos instrumentos permiten determinar la resistencia de diferentes tipos de fluidos. Existen diferentes medidores en función de la manera en que realiza la operación, los cuales son medidores de viscosidad capilares, medidores de viscosidad de rotación. Los agitadores. En este proceso consiste en obtener una mezcla homogénea de agua, polvo, talco, pigmentos y resinas. Para ello se utiliza un recipiente para contener todo el volumen de la mezcla y un agitador que requiere una velocidad durante un tiempo aproximado de 2 horas. Transportadores banda marcha sobre mes son utilizados en la industria de productos de casi todas las áreas. Se utiliza en líneas de producción, ya sea para embalaje, etiquetado o simplemente para movilizar los productos de un lado al otro. Las velocidades de arrastre de los productos son bajas, con rangos de 0.1 metros sobre segundo hasta 0.3 metros sobre segundo. Las nanopartículas. Una nanopartícula es una partícula que posee las 3 dimensiones menores que 100 nanómetros. Actualmente, las nanopartículas son un área de intensa investigación científica debido a una amplia variedad de aplicaciones potenciales en campos tales como biomédicos, ópticos, electrónicos, nanoquímica o agricultura. La nanotecnología en la industria moderna de las pinturas. Las pinturas son productos complejos compuestos por pigmentos, resinas, que son polímeros. Los polímeros se definen como macromoléculas que se obtienen por la unión de una o más moléculas pequeñas repetidas a lo largo de una cadena. Estos son utilizados especialmente para el recubrimiento y protección de infraestructuras de agentes como humedad y calor. Contienen polímeros que no permiten el paso de iones y evitan el contacto con el oxígeno y agua del ambiente. De esta manera, se utilizan en espacios expuestos a condiciones drásticas. En la siguiente tabla se presentan las características que ofrecen cada uno de los nanomateriales utilizados en la industria y los ejemplos de cada uno de ellos. Para este estudio, se presenta la característica buscada, que es de la prevención de plagas o bacterias. La propiedad que aportan los nanomateriales es el efecto antimicrobiano y acaricida, que está dado por nanopartículas de plata y óxido de cobre. En la figura de la derecha se puede observar cuál es la diferencia entre una pintura convencional y una pintura que tiene nanopartículas, la cual ofrece un mejor recubrimiento y una mejor adhesión a la superficie, que en este caso, en el ejemplo tomado, es de concreto. Nanorecubrimientos. El término abarca películas de nanomateriales para la mejora de la calidad con el fin de dejar una capa de recubrimiento imperceptible en la superficie a aplicar, aproximadamente de 10 nanómetros, para que el objeto no pierda su diseño y textura por medio de su capacidad de penetración sobre la estructura, a diferencia de un recubrimiento convencional. Pinturas con nanopartículas. Las pinturas que contienen nanopartículas de óxido de zinc, óxido de silicio u otras como de plata y de cobre tienen propiedades fotocatalíticas, antimicrobianas y proporcionan resistencia a la abrasión, como las pinturas que se utilizan para recubrir madera y otras superficies, y la pintura a base de silicona y nanopartículas de óxido de silicio, que brindan un acabado antipolvo, repelen la humedad y resisten a la abrasión. Propiedades generales de una película de pintura. Las pinturas protectoras deben presentar tolerancia a los defectos de preparación de superficies, facilidad de aplicación por métodos diversos, aptitud para un secado, aptitud para un curado adecuado y rápido en diferentes medios ambientales tales como resistencia al agua y baja absorción, transferencia del vapor de agua, pasaje de iones, resistencia a los fenómenos osmóticos, a la intemperie, a los agentes químicos, a las bacterias y hongos. Buena resistencia al agua y baja absorción. Esta propiedad está relacionada con la cantidad de agua que resulta absorbida por la película.
en condiciones de equilibrio en los espacios intermoleculares del polímero, pero muy particularmente en todas las interfaces presentes en el sistema. Resistencia a la transferencia del vapor de agua. Este fenómeno es particularmente importante en los casos que el sustrato es de naturaleza metálica. Se refiere al pasaje de agua en forma molecular a través de una película seca que se comporta como una membrana permeable. Esta característica depende fundamentalmente de la naturaleza del material en el que está formada la película. Resistencia al pasaje de iones. La membrana debe actuar como una barrera para controlar los procesos difusionales conducentes a la penetración de iones cloruro, sulfato, carbonatos, etc., que inician o aceleran la cinética de los procesos corrosivos. Resistencia a los fenómenos osmóticos. Este fenómeno involucra el pasaje de agua a través de una membrana semipermeable, de una solución más diluida a otra más concentrada, hasta alcanzar la condición de equilibrio. Pásale, por favor. Resistencia a agentes químicos. Resistencia a la intemperie, perdón. Esta propiedad se manifiesta luego de prolongada exposición al medio ambiente por una buena retención de propiedades decorativas y protectoras. Las propiedades frecuentemente consideradas son la adecuada retención de brillo, que este es un fenómeno superficial, y la de color, que esta es una propiedad inherente a todos los componentes del sistema. Las estructuras pintadas, particularmente las industriales, están expuestas a eventuales salpicaduras de álcalis, ácidos, solventes, etc. Las películas deben presentar un adecuado comportamiento tanto durante los contactos circunstanciales como prolongados. Bien. Pásale, por favor. Resistencia a las bacterias y hongos. Los microorganismos como bacterias y hongos particularmente actúan en pinturas y recubrimientos de base acuosa, que son de tipo emulsión, diluibles en agua. La actividad biológica no es significativa en pinturas líquidas de base solvente orgánico, ni tampoco en películas seca de estos tipos de materiales. Las bacterias desarrollan su ciclo biológico esencialmente en el envase, tomando como nutrientes algunos componentes orgánicos. Generalmente, en primera instancia, se observa una disminución de la viscosidad, luego un descenso del pH y finalmente un fuerte olor característico. Las bacterias deben ser solubles en agua e incorporados en niveles adecuados. Por su parte, los hongos se desarrollan fundamentalmente en películas con elevados índices de absorción de agua. Los fungicidas deben ser oleosolubles para evitar la lixiviación por la lluvia o por el agua de condensación en superficies frías. Y otras propiedades a considerar, podemos mencionar la resistencia a temperaturas extremas, a la resistencia a la radiación, a los esfuerzos mecánicos del medio, como la corte, la tracción o compresión, también como la pérdida de adhesión en estructuras con protección catódica. Las nanopartículas. La definición de nanopartículas difiere dependiendo de los materiales, campos y aplicaciones concernientes. En relación a sus dimensiones físicas, las nanopartículas se definen como partículas que poseen un tamaño en un intervalo de 1 a 10 nanómetros. Las nanopartículas, de acuerdo a su química, pueden clasificarse en no metálicas, como las de carbono, las metálicas como oro y plata, semiconductoras como las del selenuro de cadmio y combinadas. Las nanopartículas metálicas se definen como agregados aislados de átomos de metales rodeados de una cápsula protectora o estabilizadora que evita su aglomeración. Son importantes desde un punto de vista teórico y práctico, ya que representan la clase de nanomateriales más prometedores en virtud de sus propiedades optoelectrónicas, térmicas, magnéticas y su alta capacidad catalítica.
Los métodos de síntesis de nanopartículas pueden ser por estrategia, por fuentes de energía, por naturaleza del proceso y también por síntesis biológica. Por estrategia de síntesis hay dos estrategias básicas, la ascendente y descendente. En el enfoque ascendente, las nanopartículas se construyen átomo por átomo o molécula por molécula. La estrategia descendente consiste esencialmente en transformar de la escala micrométrica a nanométrica, donde las nanopartículas se sintetizan al romper gradualmente los materiales y transformarlos en tamaños más pequeños. Por fuentes de energía se consideran los tipos de energía como rayos láser, plasma, calentamiento Joule, pulverización catiónica, rayos de electrones, entre otros. Por naturaleza del proceso. En las diferentes técnicas para la preparación de nanopartículas pueden involucrarse procesos físicos, químicos, biológicos o inclusive alguna combinación de estos. En la síntesis biológica hace uso de microorganismos, biomasa y plantas. La biosíntesis o también síntesis verde, donde es factible llevar a cabo la síntesis de nanopartículas a partir del uso de microorganismos, biomasa o microorganismos de plantas, representa una alternativa limpia, presumiblemente no tóxica, amigable con el medio ambiente y que además su uso en algunas ocasiones iguala o sobrepasa las expectativas de las nanopartículas sintetizadas por métodos físicos y químicos. Esta se puede llevar a cabo mediante hongos, bacterias o plantas. Haciendo uso de hongos, se ha demostrado que poseen la capacidad para llevar a cabo la reducción de iones metálicos a nanopartículas metálicas. Las principales características en las que se fundamenta su aplicación son debidas a la secreción de una gran cantidad de enzimas que son las responsables de la reducción de los iones metálicos, facilidad de manejo, económicamente viable, y entre las especies que se han usado son el Aspergillus niger, Aspergillus fumigatis, etc. Usando bacterias. Algunas especies son capaces de reducir iones de metales preciosos en solución o sintetizar partículas metálicas tanto en el interior de la célula bacteriana o mediante la secreción de agentes reductores, que son las enzimas, hacia el medio de cultivo. Haciendo uso de plantas. Para prolongar la vida útil de las nanopartículas metálicas y evitar efectos no deseados como la agregación en soluciones acuosas y solventes orgánicos, así como la reutilización y el reciclaje de las nanopartículas, es vital seleccionar agentes estabilizadores y formas de funcionalización que sean amigables con el medio ambiente, no tóxicas y fáciles de implementar. Es por ello que la formación de nanopartículas mediante el uso de plantas y sus extractos como agente reductor y agente estabilizante es bastante importante. Las nanopartículas de plata. Actualmente la aplicación de las nanopartículas de plata se encuentra enfocada en su uso como agente bactericida o fungicidas en áreas tales como la biotecnología, medicina, ingeniería textil, bioingeniería, tratamiento de agua y productos de consumo a base de plata. Estas presentan propiedades inusuales, como pueden ser físicas, químicas y biológicas, y como la actividad antimicrobiana. También es un gran catalizador, ya que es fácil de detectar un cambio de color cuando son reducidos. Otra área donde se ha demostrado que las nanopartículas de plata son efectivas es en el control y eliminación del crecimiento bacteriano. Debido a su fuerte actividad bactericida, las nanopartículas de plata se utilizan ampliamente en el campo biomédico para el control de infecciones, recubrimientos, etc. Las nanopartículas de plata pueden ser utilizadas como aditivos en la preparación de pinturas para ofrecer propiedades antibacterianas al producto final. Conclusiones. Se buscó una nueva tecnología para la elaboración de pinturas y barnices a escala industrial que consiste en la incorporación de nanopartículas de plata, lo cual permite obtener una propiedad antibacterial en el producto final. Esto permite evidenciar la importancia de la biotecnología en el campo industrial. Gracias a esta, los productos pueden mejorar sus propiedades continuamente.
Se analizó el proceso industrial de pinturas y barnices a través de la exposición de cada una de las operaciones unitarias a las que son sometidas las materias primas y los aditivos. Existen biomateriales que pueden reemplazar los aglutinantes inorgánicos, como son la yema de huevo y la caseína, lo cual permite reducir el impacto ambiental del proceso de obtención de pinturas. También se comprendió la acción de las nanopartículas de plata en la composición química del producto final. Estas sustancias conceden propiedades antimicrobianas a la pintura y a ciertos recubrimientos, lo cual hace que el producto sea muy útil principalmente en el área hospitalaria. Bienvenidos a Pinturas de Guatemala S.A. Los invito a un recorrido por la planta. Este es nuestro laboratorio donde hacemos las pruebas de control de calidad. Vamos a conocer nuestra planta de producción. Esta es nuestra bodega de materia prima. Ahora sí, vamos a la planta de producción. Bueno, aquí es donde empieza el proceso. La masilla plástica G77 fue el primer producto elaborado en esta planta y es un producto líder en el mercado. Estas son las bodegas donde almacenamos el producto terminado y distribuimos a nuestros clientes lo más pronto posible. Bueno, aquí termina nuestro recorrido. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima.